vamos a pasar al acto central de hoy, técnico, que es la conferencia anual de la SEMSIC, y que en este año corresponde al profesor doctor Davor Simic-Sureda, que nos va a hablar de efectos de interacción sobre estructura durante la excavación de túneles en arcilla. Os voy a leer una breve reseña biográfica de Davor. Tiene una experiencia de más de 40 años en geotecnia y obras subterráneas. Es ingeniero de caminos por la Escuela de Madrid, por esta escuela, en el año 75, y doctor en la misma escuela en el año 2002. Desde su posición de jefe de área de geotecnia en Ferrovial Agromán, tiene una amplia experiencia en la dirección de proyectos en España internacionales, entre los que destacan numerosos túneles urbanos, viarios y ferroviarios en Madrid, Barcelona, Bilbao, Lisboa, Santiago de Chile, Londres, Sydney o Melbourne. Desde el año 2000 ha compaginado la actividad en la empresa privada con la docencia en la cátedra de geotecnia de esta escuela, habiendo dirigido numerosos proyectos de investigación tanto en el Departamento de Ingeniería del Terreno como en el Departamento de Ingeniería Civil del Massachusetts de Boston. Es miembro de las juntas directivas de AETOS y de la Sociedad Española de Mecánica de Rocas y colabora regularmente como profesor en el Máster de Ingeniería Geotécnica del CEDES y en el Máster de Túneles de AETOS, habiendo sido conferenciante invitado, además, de otras instituciones por la British Tunneling Society, la Swiss Tunneling Society y la ITA de Croacia. Toda su actividad profesional se ha desarrollado en el proyecto de asistencia técnica, en su relación con la ingeniería del terreno, en obras de la infraestructura lineal, obras portuarias, estructuras offshore, edificación o minería. En el ámbito de las obras subterráneas, consciente del impacto creciente de las medidas de protección de la infraestructura, de las infraestructuras existentes que acaban condicionando decisivamente el método de construcción del túnel, ha centrado su campo de estudio en el daño potencial sobre las edificaciones inducido por las subsidencias. Su tesis doctoral llevó por título Estudio integral de la afección sobre las edificaciones provocada por la excavación de túneles. Su labor investigadora se ha plasmado en más de 70 publicaciones, en su mayoría, aunque no exclusivamente, dedicadas al reto del control de los asientos en la construcción de túneles. A esto debo añadir que por parte de la SEMSIC ha sido un activo colaborador y participante en todos los eventos de la Sociedad Española de Mecánica del Suelo, lo cual pues mucho le agradecemos. Así que cuando quieras, Gabo. Muchas gracias, Fernando, y muchas gracias también a la Sociedad Española de Mecánica de Suelo y de Ingeniería Geotécnica por haber depositado su confianza en mí para impartir este año la conferencia anual. Voy a empezar proyectando una pequeña animación, una corta animación para ilustrar el tema que nos va a ocupar durante esta hora. Se trata de, en nuestra conferencia vamos a abordar el problema práctico de relacionar los aspectos constructivos de la excavación del túnel con las solicitaciones de la estructura. Eso sí, con un matiz importante. Habréis advertido que en esta corta animación un elemento fundamental, que es el terreno, ha permanecido invisible y es porque está representado de color transparente. Con ello quiero poner de manifiesto una tendencia en la práctica actual, propiciada quizá por un mal uso de los programas comerciales de análisis numérico, en virtud de la cual el terreno constituye una caja negra de la cual el usuario sabe poco o nada. Pues bien, ¿qué mejor sitio que una conferencia de la Sociedad de Mecánica de Suelos para reivindicar el papel jugado por el terreno? Entonces, para desarrollar el contenido de la conferencia va a tener dos partes de extensión desigual. En una primera parte hablaremos de las deformaciones del terreno, presentaremos lo que es la interacción del proceso constructivo, haremos un énfasis en los parámetros operacionales de las tuneladoras que intervienen en los asientos. Empezaremos presentando modelos analíticos simples basados en la teoría de la plasticidad, observaciones empíricas, ensayos en centrífuga, y mostraremos sus limitaciones para presentar a continuación el método analítico de las singularidades y la importancia de la calibración, la importancia que tiene la calibración en este procedimiento.
Como no pueden faltar, hablaremos también de los modelos numéricos y ahí insistiremos la importancia de la caracterización tensodeformacional de la arcilla, para finalmente proponer un procedimiento de modelización numérica iterativa y una estrategia de ajuste. En la segunda parte, mucho más corta, porque no nos va a dar tiempo, solo podemos presentar una introducción a las deformaciones de la estructura, porque eso no puede faltar en una conferencia sobre interacción suelo-estructura. Hablaremos de las limitaciones del modelo de viga equivalente, tan usual, para proponer un estudio integral túnel, terreno, cimentación y edificio, un estudio complejo que requiere una cierta estrategia de modelización. Finalmente, en el tiempo disponible, hablaremos del caso particular de las cimentaciones pilotadas, donde la interacción terreno-pilote, pues abordaremos dos aspectos. Uno que es el de la calibración de los modelos numéricos mediante las pruebas de carga de los pilotes, y luego algo sobre los esfuerzos parásitos en los pilotes generados por la construcción del túnel, la redistribución de cargas y la movilización de la punta del pilote. Por motivos de limitación de tiempo, nos centraremos en el comportamiento no drenado de la arcilla, es decir, que en todo lo que vamos a hablar en esta conferencia no intervienen deformaciones diferidas, es decir, la consolidación queda fuera del alcance. En esta declaración de intenciones no puede faltar una justificación del título y del interés geotécnico de este estudio. Por supuesto, veremos que el análisis tensodeformacional de la excavación de un túnel es un fenómeno de interacción, que las deformaciones inducidas durante la excavación del túnel dependen del comportamiento de la arcilla a corto plazo, en particular de la rigidez en pequeñas deformaciones y su variación con la deformación de corte, la no linealidad con el aumento de la tensión desviadora y la limitación tensional impuesta por la resistencia al corte sin drenaje cuando el análisis se realiza en parámetros efectivos. Por otra parte, las deformaciones del terreno, a su vez, también se ven afectadas por la rigidez de la estructura que está presente. Eso ya es un segundo fenómeno de interacción. Y finalmente, en el caso de que la estructura preexistente sea una estructura pilotada, hay una redistribución de esfuerzos en los pilotes que a su vez también es un fenómeno de interacción. Es decir, que a lo largo de esta conferencia nos vamos a encontrar con el fenómeno de interacción en tres sitios. Como en esta conferencia sobre todo vamos a hablar del proceso constructivo mediante tuneladora de presión de tierras, es conveniente repasar aquí algunos de los elementos que constituyen este método para aquellas personas que no estén familiarizadas del todo. En este tipo de procedimiento, el terreno se excava mediante la rueda de corte situada en la parte delantera y ese terreno pasa a ocupar la cámara de confinamiento, la cual cámara se encuentra separada del resto del escudo mediante una mampara estanca. Dentro de esta cámara, el suelo complementado con agentes acondicionadores coadyuvantes se encuentra sometido a una presión controlada. El equipo se completa con unos gatos de empuje que permiten el avance de la tuneladora reaccionando contra el último anillo de dovelas colocado, el erector de dovelas situado en esta parte, el tornillo sin fin del cual se extrae de forma controlada el material de la cámara de escombro, se vierte a una cinta para evacuarlo al exterior y, en definitiva, en la motorización del escudo que se sitúa en la parte central. ¿Cuáles son los parámetros operacionales más relevantes para el control de movimiento del terreno? Son muchos, pero nos vamos a centrar en los más significativos. En el primero y más importante es la presión de la cámara del frente, que ya hemos dicho que es una presión controlada. Ese es importante que lo tengamos en cuenta. También influye la presión y el caudal de inyección del producto de inyección que se rellena en el trasdós de la dovela, la inyección de bentonita a través de la coraza del escudo en aquellos equipos que tienen esta posibilidad también es un factor importante, y finalmente la sincronización entre la velocidad de avance de la tuneladora y el ritmo de extracción de material por el tornillo sin fin, el cual normalmente se controla por pesaje. Todos estos parámetros y muchos más se controlan de manera continuada a lo largo de la operación del escudo
y en estos gráficos, simplemente a guisa de ejemplo, en el eje de abscisas no se ve bien, pero son los tiempos, el tiempo. En ordenadas está el parámetro en cuestión, concretamente ahí es la presión de la cámara. En el gráfico inferior es la presión de inyección del trasdos del anillo, el volumen de inyección del trasdos del anillo, la fuerza de empujes de gatos y un largo etcétera para todos los parámetros. La forma ondulatoria que tienen estos gráficos no hace sino reflejar los ciclos de avance del escudo y de parada para el montaje del anillo de dovelas. Pues bien, importante saber que desde un principio el control de asientos requiere un correcto ajuste de los parámetros operacionales de la tuneladora. Por lo tanto, necesitamos modelos de análisis para correlacionar parámetros y asientos. Este es el objetivo de la conferencia de hoy. Es sabido que toda excavación de un túnel produce cualquiera que sea el proceso constructivo, produce una modificación tensional del terreno circundante que se traduce en un campo de deformaciones que a su vez se manifiesta en la superficie del terreno como una... gracias. ¿Sí? ¿Sí? Se oye, ¿no? Se manifiesta como una cubeta tridimensional de asientos. Las deformaciones de interacción que se producen en el contorno de la superficie excavada, en el argot tunelero las llamamos pérdidas de una forma laxa, y se pueden clasificar atendiendo a su origen en distintas pérdidas, por así decirlo. Llamamos pérdida del frente la que se produce por decompresión del terreno por delante del frente de excavación, decompresión que está parcialmente compensada por la presión de la cámara de confinamiento que hemos hablado antes. La pérdida en torno a la coraza del escudo, que obedece al hecho de que la rueda de corte tiene un diámetro superior al de la coraza del escudo, y esa pérdida pues también se ve parcialmente compensada por la inyección de bentonita en aquellos equipos que disponen de ella. Finalmente, podemos hablar también de una pérdida tras la falda del escudo, en la cual consiste o tiene su origen en la existencia de una holgura o gap entre la superficie excavada y el trasdos del anillo de dovelas, el cual en un determinado tramo inmediato por detrás de la falda del escudo se encuentra esta holgura rellena parcialmente de un material todavía no fraguado, pero a partir de una cierta distancia, aquí representada en oscuro, el gap se encuentra totalmente relleno de un material fraguado, endurecido, y las presiones del terreno se transmiten rígidamente contra el anillo de las dovelas. La integración o el conjunto de todas estas pérdidas se traduce en la superficie del terreno en una cubeta tridimensional de asientos que aquí se ve representada y que avanza a medida que avanza el frente de excavación. Es usual representar esta cubeta tridimensional mediante sus secciones transversales, lo cual es útil porque la curva de asientos en 2D se asemeja mucho, tiene una geometría que se asemeja mucho a la curva de Gauss, a la curva normal. El área encerrada por esta curva de asientos se denomina en el argot pérdida de terreno y usualmente se expresa como un porcentaje del área de la sección excavada del túnel. Esta pérdida de terreno alcanza un valor máximo a una cierta distancia del frente de excavación y constituye un parámetro muy útil para cuantificar la magnitud del asiento, por lo cual es utilizada, como veremos, en muchos de los procedimientos de análisis que vamos a hablar. En definitiva, en estos procedimientos de análisis tratamos de relacionar la pérdida de terreno con, por una parte, los aspectos constructivos del túnel y, por otra parte, las características tensodeformacionales de la arcilla. Empezando con los modelos, aquí no he querido resistirme a traer en primer lugar pues la propuesta de Carmen González y César Sagaseta del año 98 en un modelo que relaciona
en ordenadas la pérdida de terreno, el porcentaje del área de la sección excavada, con respecto a un parámetro que definen ellos como el factor de carga bruto. Factor de carga bruto que no es más que el cociente de la tensión total existente a cota del eje del túnel dividida por la resistencia al corte sin drenaje. El gráfico está dividido en varias regiones separadas por unas curvas. En cada región corresponde a un factor P sub I partido por P sub 0, llamando P sub I a la presión de estabilización del frente de la que hablábamos. De esta manera es relativamente sencillo, en función del factor de carga bruto, estimar la pérdida de terreno de nuestro túnel. Por lo tanto, en este enfoque, pues ya el efecto de interacción quedaría definido por tres parámetros. Por una parte tenemos el índice de rigidez, que define este gráfico, que corresponde en el caso particular aquí enseñado a una relación de G partido por C sub U de 100, como aquí aparece, dan valores para otros índices de rigidez, el nivel tensional a cota del túnel y la presión del frente de la tuneladora. Otra vía del análisis es partir del número de estabilidad propuesto originalmente por Broms y Bennermark en el año 67 originalmente para la estabilidad de excavaciones entibadas y que también ha sido adoptado para túneles. Este factor de estabilidad, pues, o número de estabilidad, es un cociente donde en el numerador tenemos la diferencia entre la tensión total a cota de túnel menos la presión estabilizadora del frente dividida por la resistencia al corte sin drenaje de la arcilla. En este procedimiento los pasos son primero determinar el llamado factor de estabilidad crítico, el cual introduce los efectos de la profundidad de recubrimiento del túnel, la longitud del tramo no sostenido del túnel y distintos autores, mediante procedimientos, sea de elementos finitos, ensayos en centrífuga o incluso recopilando datos de túneles reales, proponen la relación aquí en ordenadas de n sub c en función, pues, de estos parámetros que hemos dicho, de la profundidad del túnel aquí en el eje de abscisas o cada una de estas curvas que corresponden a distintas longitudes de tramo no excavado del túnel. Entonces, una vez realizado este primer paso, la pérdida de terreno pues se determina como función del llamado factor de carga. El factor de carga, n, número de estabilidad dividido por n crítico, viene a ser como un coeficiente de seguridad frente a la estabilidad de nuestro túnel. Por lo tanto, en este gráfico ya muy antiguo, de Mayer, Gunn y O'Reilly, año 81, en ordenadas se representa la pérdida de terreno, V sub L en porcentaje del área excavada del túnel, y en abscisas el factor n partido por n sub c. Más modernamente, Macklin completa las curvas de estos autores precedentes y lo completa con datos de asientos de túneles reales, presentando el gráfico de forma semilogarítmica, lo cual tiene interés porque las zonas de pérdidas de suelo más bajas son las que nos interesan normalmente y realmente introduce, pues, las conclusiones de Mayer, Gunn, O'Reilly con estos datos empíricos. Vamos a ver con qué bondad se puede aplicar estos procedimientos a casos de túneles reales excavados en arcillas duras, donde tenemos la ventaja de haber tenido un registro de los asientos. El primer caso que voy a traer aquí es una obra ya realizada hace 8 años, el túnel de equipajes del aeropuerto de Heathrow, que ahí veis en una foto aérea, en perfil longitudinal. El túnel se excava todo él en la formación de la arcilla de Londres, que es una arcilla dura preconsolidada, de la cual más adelante daremos sus propiedades geotécnicas. El diámetro de excavación es de 5,5 metros y el recubrimiento bajo el techo de la formación varía entre 5 y 13 metros. Por encima de la formación de la arcilla de Londres aparecen materiales cuaternarios bajo el nivel freático. El equipo que se utilizó para esta
construcción fue una tuneladora, eso sí, de frente abierto. Aquí vemos una foto instalando o descendiendo la tuneladora en el pozo de ataque, y esta foto nos muestra dentro del terreno ya la tuneladora trabajando. En este tipo de tuneladora el arranque del material se hace mediante un brazo rozador y, como es obvio, no se puede aplicar una presión de confinamiento en el frente, es decir, la presión de confinamiento es siempre cero. Como en todo túnel, se ha llevado a cabo una monitorización de los asientos superficiales en distintas secciones de medida, y en cada una de ellas se ha obtenido por ajuste gaussiano la pérdida de terreno V sub L, que se transporta al gráfico de Mehr que habíamos comentado anteriormente. Son los puntos rojos que aquí aparecen, y una primera conclusión que vemos es que las formulaciones analíticas tienden a sobreestimar los asientos reales medidos en este caso. El segundo caso de aplicación a arcillas duras, también a la arcilla de Londres, es el túnel de Crossrail. Este túnel, terminado ya de excavar hace un par de años, va a integrar la red de metro de Londres en una nueva línea que se va a llamar la Elizabeth Line. El túnel se excava en la arcilla de Londres, en su mayor parte, y con una tuneladora que en este caso sí es una tuneladora de presión de tierras, una tuneladora de frente cerrado que aquí vemos en su pozo de ataque. Como en todas las obras de túneles, se ha hecho una monitorización de los asientos medidos, y a partir de esas cubetas de asiento se han calculado los valores de V sub L, de la pérdida de terreno, en este caso además con gran rango de variación de factores n partido por n sub c, en estos puntos rojos, y nuevamente nos encontramos con el hecho de que las formulaciones analíticas sobreestiman algo los asientos, en este caso incluso bastante más, los asientos obtenidos y realmente medidos. Por lo tanto, hay que dar un paso más y necesitamos procedimientos que consideren no solo el factor V sub L, que es un factor que hemos dicho que es muy útil y muy simple, pero que queremos, digamos, tener en cuenta la geometría completa de la cubeta de asientos y no solo un parámetro. Queremos tener en cuenta el proceso constructivo del túnel y la caracterización geomecánica de la arcilla, más allá de considerar solo el valor de C sub U. Para esto presentamos el método analítico de las singularidades. Este método, conceptualmente, se trata de un ajuste geométrico de las deformaciones del modelo a valores predeterminados por la instrumentación. Por lo tanto, es menos un procedimiento de predicción de asientos y más un procedimiento de calibración de modelos. Aunque eso sí, una vez calibrado el modelo del terreno, puede ser utilizado para predecir el comportamiento de otros métodos de excavación en esa misma formación, en ese mismo terreno. ¿En qué consiste el método de las singularidades? Bueno, pues sea la cubeta superficial de asientos generada por las deformaciones de interacción que el proceso constructivo produce en el terreno. El procedimiento parte del trabajo pionero de César Sagaseta en el año 87, en las ecuaciones que daban la deformación de un medio isótropo elástico incompresible para una singularidad puntual en el semiespacio. Integrando y superponiendo los efectos de interacción para los modos básicos de deformación de la cavidad que vemos aquí, esos modos básicos son el de convergencia uniforme, el de distorsión u ovalización y el de traslación vertical. Cada uno de estos modos viene definido por un parámetro, en el caso de la convergencia uniforme U sub epsilon, en el caso de la distorsión U sub delta y la traslación delta de U sub i. La suma de estas deformaciones a nivel de contorno de excavación de túnel me dan lo que estoy denominando deformaciones de interacción en el contorno de excavación que dan lugar al campo deformacional.
Este sistema de ecuaciones ha sido renovado, modificado por distintos autores sucesivamente. Berruit y Bucher en el año 96 dan una solución basada en la transformación conforme. Whittle y Sagaseta en el 2003 y Pinto y Whittle en el 2013 hacen una formulación analítica basada en la generalización del método de las singularidades, que son las ecuaciones, en definitiva, que vamos a presentar aquí muy rápidamente. Son 3 grupos de ecuaciones definiendo el campo deformacional elástico de un semiespacio. Cada grupo de ecuación corresponde a un modo básico de deformación. Por ejemplo, para el modo básico de convergencia uniforme, aquí están algunas de las ecuaciones. Para el modo de ovalización, esta es otra de las ecuaciones que, repito, nos dan el campo de deformación de todo el semiespacio. Y para el modo de traslación asociada uniforme, pues tenemos estas ecuaciones. Si analizamos estas ecuaciones, tienen dos variables independientes, que son básicamente la U sub epsilon, de que habíamos hablado para la convergencia uniforme, y U sub delta, que define la ovalización. Pues bien, el procedimiento es muy simple. La aplicación del método consiste en ajustar por mínimos cuadrados los valores de U sub epsilon y U sub delta hasta minimizar el error de las medidas de instrumentación. El procedimiento se encuentra explicado con más detalle en la publicación de Hieronymaki, Whittle y yo mismo, que presentamos como comunicación al 16º Congreso Europeo de Mecánica de Suelo en Edimburgo. Vamos a ver la aplicación de este método para el proyecto, o para la obra, mejor dicho, ya citada anteriormente de Crossrail. Para ello nos vamos a centrar en un tramo de este túnel en el cual discurre bajo Hyde Park, es decir, bajo una zona sin edificaciones, en la cual disponíamos de 9 secciones instrumentadas en Greenfield, en campo libre, y que son estas secciones que aparecen aquí con una letra de la A a la P. Y en el estudio, en la obra son túnel doble, pero vamos a analizar el estudio del paso de la primera tuneladora, la que va en dirección al oeste. Todas las secciones están instrumentadas con hitos de medida superficial, salvo la sección F, que está indicada aquí, la cual incluye también una instrumentación subsuperficial mediante extensómetros e inclinómetros. En esta transparencia tenemos en el gráfico de la izquierda los avances de la tuneladora mientras discurría por debajo de las secciones de medida. Lo que se puede apreciar aquí, que es cuando la tuneladora se encontraba entre la sección C y D, se produjo un parón de aproximadamente 20 días, que luego tendría su repercusión en la instrumentación. En el gráfico de la derecha tenemos reflejada la presión de la cámara del frente, en color magenta, y la presión de inyección del trasdós del anillo en cada una de modo continuo a lo largo de las secciones de instrumentación. Los resultados de instrumentación están interpretados y los presento de una forma gráfica y bastante útil. Aquí, por ejemplo, representamos la cubeta longitudinal de asientos superponiendo todas las lecturas de instrumentación de los 9 secciones de instrumentación. Se superponen considerando que en esta línea vertical se sitúa el frente de la tuneladora. Entonces, y aquí es donde se ve un poco el efecto de cuando la tuneladora estuvo parada entre la sección C y D. En cuanto a asientos transversales, también los hemos superpuesto para las 9 secciones de medida y superpuestas con la hipótesis de que el eje de la tuneladora se encuentra en esta vertical. También representamos para el caso de la sección F los movimientos verticales profundos en este gráfico y los movimientos horizontales medidos con inclinómetro. Para la aplicación del método hemos hecho tres ejercicios de ajuste. Un primer ejercicio preliminar consiste en considerar solo los puntos de la cubeta de asientos de una de las secciones de instrumentación, de la sección F.
ese lo hemos llamado ajuste preliminar. Y luego, considerando de esa misma sección F 77 puntos de control repartidos entre puntos de cubeta de asiento superficial y puntos profundos de movimiento vertical y movimiento horizontal de inclinómetro, hemos hecho dos ajustes completos. Uno global, que es simplemente lo que he dicho, y el combinado, que además de estos 77 puntos, obligamos a la condición adicional de que el asiento máximo de la cubeta, el que se produce en clave del túnel, o sea, en la vertical de la clave del túnel, sea igualado al medido. Esta es el ejercicio de ajuste de mínimos cuadrados con los parámetros U sub epsilon y U sub delta. Esta tabla refleja las conclusiones del ajuste para las dos situaciones, global y combinada. Y fijaros en la última columna. La última columna viene a representar el error medio del ajuste mínimo cuadrático, definiendo error medio como la raíz cuadrada del ajuste dividida por el número de puntos. Es decir, esto viene a ser los milímetros de error por punto de ajuste. Como podéis ver, estamos hablando de un error de 0,11012 milímetros por punto en los dos casos. Si ahora comparamos las lecturas de movimiento real con los movimientos que nos da el modelo ya calibrado, tenemos en esta gráfica para la cubeta superficial de asientos los puntos de ajuste son los puntos rojos que aquí aparecen, y tenemos dos curvas. La curva negra, en color negro, que corresponde al llamado ajuste preliminar, que solo utilizaba los datos de la cubeta superficial. La curva roja, que se aparta ligerísimamente de la anterior, es la que corresponde al ajuste teniendo en cuenta los puntos superficiales y profundos. Lógicamente, si ahora vemos los movimientos subsuperficiales, vemos que si bien la curva de ajuste preliminar utilizando datos superficiales daba muy buen reflejo de los movimientos en superficie, sin embargo, en los movimientos en profundidad se aparta bastante respecto a las medidas reales. Así, el ajuste rojo es un compromiso entre los movimientos superficiales y los movimientos subsuperficiales. ¿Con qué fin? Pues con el de conseguir una buena descripción del campo de deformaciones superficiales y subsuperficiales. Como conclusión, la predicción de asientos mediante soluciones analíticas simples no resulta fiable totalmente si no se calibra con datos previos de instrumentación. Hemos visto cómo con dos parámetros independientes de convergencia y de distorsión y un ajuste por mínimos cuadrados podemos reproducir con bastante precisión movimientos superficiales y subsuperficiales con una hipótesis realmente simplista, que es comportamiento elástico lineal. En cambio, como contrapartida, esta solución no nos permite tener en cuenta totalmente las propiedades tensodeformacionales de la arcilla, que todos conocemos, la no linealidad, la dependencia con la tensión de confinamiento, y esta mayor complejidad lógicamente no permite el uso de modelos analíticos, hay que ir a modelos numéricos. Los modelos numéricos con cierta prevención, porque ya todos sabemos que existe una extensa bibliografía previniendo sobre las asunciones arbitrarias que son necesarias para conseguir resultados fiables. Ahí y no es exhaustiva una lista de referencias. Sin embargo, a pesar de eso, vamos a mostrar un ejemplo de un análisis numérico partiendo de las características tensodeformacionales de la arcilla, por una parte, y del proceso constructivo de la excavación con escudo de presión de tierras. Por lo tanto, aquí viene y se hace necesaria la caracterización tensodeformacional que habíamos prometido de la arcilla de Londres. Esta es una arcilla que presenta una rigidez creciente con la profundidad y que tiene un claro comportamiento tensodeformacional no lineal dependiendo de la deformación cortante. Si representamos en un eje de ordenadas el módulo de corte y en abscisas la deformación unitaria de corte, vemos que el módulo desciende al aumentar esas deformaciones, por lo que hay que utilizar
los módulos que corresponden al rango de deformaciones de nuestro problema. De acuerdo con el CIRIA, los rangos de deformaciones habituales para estructuras de contención se sitúan en el rango del 0,01% al 0,1%, y los túneles pues va más allá del 0,05% al 1%, ¿no? Esta publicación británica del CIRIA, basado en muchísima investigación que allí se ha realizado, propone unos módulos no drenados de elasticidad correlacionados con la resistencia al corte sin drenaje de la arcilla, en el caso de los muros 1000 veces C sub U y en el caso de los túneles 500 veces C sub U. Estos módulos en totales se pueden convertir en módulos en efectivas utilizando la conocida expresión función de los respectivos módulos de Poisson. En el caso del proyecto que nos ocupa, Crossrail, teníamos un gran número de ensayos triaxiales CU con medida local de deformación, lo cual permite medir muy bien las deformaciones durante el ensayo, y los resultados de estos ensayos de alta calidad se reflejan en este gráfico, donde en ordenadas tenemos el módulo no drenado dividido por la tensión de confinamiento, la presión de confinamiento, y en abscisas la deformación de corte de la arcilla. Los puntos corresponden a distintos valores obtenidos de los distintos ensayos, y representamos también en línea negra de trazo grueso las envolventes máxima y mínima del módulo no drenado, que fue publicada por Haidt y otros investigadores del Imperial College en el año 2002. Hay que señalar que para el rango de deformaciones de túneles que antes hemos citado, que está en esta zona, estos módulos están en el orden de magnitud de lo propuesto por el CIRIA. A su vez, no solo teníamos ensayos de laboratorio, también teníamos ensayos in situ, mediante presiómetros autoperforantes, y que aquí mostramos ya interpretados. En abscisas tenemos el módulo, en este caso ya convertido a módulo en tensiones efectivas, módulo de elasticidad, y en abscisa la tensión efectiva vertical del ensayo, reinante a cota del ensayo. Aquí hay unos puntos de colores que no se apreciarán bien porque esta figura está escaneada del informe geotécnico, pero simplemente señalaros, basta con saber que hay unos puntos, los que están de un color verde más a la izquierda corresponden a la máxima deformación del 1%, luego hay unos puntos azules que corresponden a una deformación de corte del 0,1% y unos puntos rojos más rígidos que corresponden, como es lógico, a la deformación más pequeña, del 0,01%. Si ajustamos unas líneas de tendencia para las deformaciones que nos interesan, tanto para excavaciones de muros o para túneles, que son los puntos rojos y azules, y los comparamos con las líneas de tendencia que nos daría la fórmula del CIRIA antes citada para muros y túneles, vemos que están respectivamente muy bien, digamos que hay una buena concordancia de estos resultados con los del CIRIA. Es decir, como resumen, hay una consistencia entre los ensayos presiométricos, los ensayos triaxiales y las correlaciones empíricas, lo cual pues, nos deja bastante tranquilos. En cuanto a la modelización del proceso constructivo, que es la otra pata del modelo, se ha elaborado un modelo numérico 3D en el cual se refleja rigurosamente la geometría de la tuneladora de Crossrail, teniendo en cuenta el diámetro de la rueda de excavación, la conicidad geométrica que presenta el escudo, los diámetros del revestimiento de dovelas. Se ha tenido en cuenta la presión del frente, la presión eventual de la inyección de bentonita, la presión del material de inyección del grout en la holgura o gap. Se ha tenido en cuenta que para el caso del material de la inyección
este material presenta una determinada ley de fraguado y de endurecimiento. Para incorporar este efecto del endurecimiento se ha discretizado el gap del modelo en distintas zonas en las cuales están modelizadas con una rigidez creciente, la cual se obtiene de sincronizar la velocidad de avance del túnel con la curva temporal de endurecimiento del grout. Ello da lugar a una distribución de rigideces progresiva como la que se muestra en el gráfico de la derecha. Esta simulación compleja se ha realizado mediante dos códigos, en FLAC 3D y en Plaxis 3D, y dentro de la librería de elementos de estos programas comerciales hemos utilizado el modelo simple de Moore-Coulomb y el modelo Small Strain para tener en cuenta la variación de la rigidez con la deformación de corte. Los parámetros de la arcilla de Londres ya los hemos discutido anteriormente. En esta figura representamos la cubeta longitudinal de asientos comparando las dos curvas, que son las que tienen flecha, que corresponden a dos medidas de dos de las secciones en la zona de Hyde Park. Están superpuestas, como es lógico, para la posición de la cabeza de excavación en esta línea vertical, y las líneas de trazo discontinuo nos dan distintas hipótesis que no voy a detallar por falta de tiempo, jugando con las rigideces, con las ecuaciones constitutivas, con los modelos, etcétera, etcétera. ¿Cuál es la conclusión? Bueno, la conclusión es que generalmente en los modelos obtenemos campos deformacionales más extendidos, más amplios que en los de la realidad. Es decir, las deformaciones se extienden a mayor distancia. Este fenómeno no solo lo apreciamos en la cubeta longitudinal. Si ahora representamos las cubetas transversales de asientos que están aquí ya reflejadas en los puntos de medida superpuestas para una posición del eje del túnel en esta vertical, y las curvas de trazo lleno que corresponden a distintas hipótesis de modelización, pues volvemos a tener una idea o una impresión de que hay algo en los ajustes que está requiriendo, pues, o sea, que nos está mostrando que el campo deformacional del modelo es más amplio. Evidentemente podríamos hablar mucho sobre aspectos del modelo, pero vamos a centrarnos en las conclusiones de cara a nuestra conferencia. Limitaciones del análisis numérico convencional. Los ajustes realizados dentro del rango de parámetros tensodeformacionales de la arcilla de Londres y simulando con suficiente precisión los parámetros operacionales de la tuneladora, no consiguen reproducir los movimientos reales del terreno. Tanto los asientos longitudinales como transversales se extienden más allá de lo indicado por los datos de la instrumentación. Este efecto ya lo hemos visto corroborado en la bibliografía desde hace muchos años. Es decir, aquí traigo a título de ejemplo, Francius en el año 2005 comenta en la conclusión de su estado del arte que incluso introduciendo anisotropía en el modelo y valores irreales del coeficiente de empuje, K sub 0, no consigue reproducir los asientos en un modelo de elementos finitos 3D. Wong-Saroy, en el año 2005, que estudia la instrumentación de la Jubilee Line Extension de Londres mediante modelos 2D y 3D, también le resultan y muestra cómo las cubetas de asiento salen más anchas que las reales. González et al. En el 2012 también publica estos mismos datos interpretados por ella de Jubilee Line Extension de St. James's Park mediante elementos finitos 2D. Consigue, es verdad, mucho mejor ajuste que el de Wong-Saroy antes citado, pero concluye la dificultad que implica la selección de parámetros para un modelo predictivo de asientos. En vista de estas limitaciones, y que no vamos a profundizar por falta de tiempo y de posibles métodos de intentar resolverlas, lo que vamos a proponer es otra vía. Vamos a proponer una metodología de modelización que permita tener en cuenta tanto las deformaciones de interacción del proceso constructivo como las características tensodeformacionales de una arcilla, y con la ventaja de un modelo 2D. Lo cual
podría luego ser extensivo a un modelo 3D, pero hasta ahora solo lo hemos trabajado en 2D. ¿Cuál es la propuesta de modelización? Bueno, pues se utiliza un código Plaxis 2D y dos diferentes tipos de comportamiento tensodeformacional. Un elástico perfectamente plástico, Morcoulomb, conocido, y un modelo sofisticado del terreno. Un modelo sofisticado que es el MIT S1, modelo propuesto originalmente por Pestaña y Whittle, y en estos de los cuales hablamos ahora. La metodología del ajuste de las deformaciones está explicada con más detalle en la comunicación presentada en el 16º Congreso Europeo de Mecánica de Suelos. Calculamos el estado tensodeformacional del semiespacio mediante el programa de elementos finitos Plaxis 2D, imponiendo a los nudos correspondientes al perímetro de la excavación del túnel los modos de deformación de convergencia uniforme y de distorsión, U sub epsilon y U sub delta. Ello da lugar a unas componentes horizontal y vertical de desplazamiento que geométricamente vienen dadas por esas ecuaciones. A continuación se hace una búsqueda sistemática del mínimo error cuadrático, eso lo organizamos mediante una subrutina en MATLAB que controla las secuencias de las pasadas de 2D, y variamos los tres parámetros, U sub epsilon, U sub delta y delta sub U i, los cuales corresponden, recordar, a los tres modos básicos de deformación de interacción del túnel. La solución optimizada de mínimo error se compara gráficamente con las medidas reales. Los parámetros empleados del modelo elastoplástico Morcoulomb hemos tenido en cuenta las dos opciones que presenta Plaxis de comportamiento no drenado. Es el comportamiento tipo A y el tipo B. Recordar que el tipo A utiliza parámetros resistentes en tensiones efectivas y el tipo B en tensiones totales. Los parámetros, resumidamente, para la arcilla de Londres se encuentran indicados en esta tabla, y únicamente adelanto que en los ajustes realizados finalmente nos hemos decantado por el comportamiento tipo A, porque el tipo B daba, como veréis, unas resistencias muy altas. El segundo modelo, el complejo, por así decirlo, es el MIT S1, el cual considera una elasticidad lineal incremental ajustada a la tensión de confinamiento, no linealidad en pequeñas deformaciones, rigidez definida en tensiones efectivas, y tiene un inconveniente, que es de índole práctica, que es que hay que ajustar 13 parámetros a partir de ensayos de laboratorio. Aquí en esta tabla, que no se ve porque está muy pequeñita, pero bueno, ahí hay 13 parámetros que han exigido una labor de ajuste realmente compleja. Para el ajuste de los parámetros, entre otros, usamos unos ensayos triaxiales CU con medida local de deformaciones. Eso sí, aquí los representamos, fijaros solamente aquí en la figura de la derecha, en ordenadas está la tensión desviadora y en abscisas la deformación axial unitaria del ensayo. Las curvas de colores vienen a representar una selección de muestras de ensayo, una selección de trayectorias de ensayos consideradas, y tenemos aquí superpuesta la curva bilineal que corresponde al tipo B de Morcoulomb, que, como ya dije, no tiene un buen ajuste con la resistencia al corte, porque da unas resistencias mucho más altas que las obtenidas con los modelos, con los ensayos, y por lo tanto no lo hemos utilizado este Amdrain B. El Amdrain A, que es una ley bilineal ya más ajustada a las resistencias, porque utiliza precisamente los parámetros en efectivas de estos ensayos triaxiales, se ajusta muy bien y sí que lo hemos utilizado. Y evidentemente lo que nos da el mejor ajuste siguiendo la no linealidad de los ensayos triaxiales es el modelo MIT S1. Este ajuste ha requerido muchísimas iteraciones, 5.000, fueron objeto de la tesis doctoral de Hieronymaki y están descritas también en el artículo antes citado.
Y yendo un poco a las conclusiones, tenemos la optimización global, de tipo análoga a la que hemos descrito anteriormente, utiliza 79 puntos de control de la sección F de Hyde Park, ya conocida, que recordaréis tiene hitos de asiento superficial, asientos profundos en extensómetros y movimientos horizontales profundos en inclinómetros. Y además de la optimización global, se hace la combined, que tiene en cuenta además la condición de que el asiento máximo coincida con el de las medidas. En estos ejes tridimensionales se recoge el punto de ajuste obtenido, el cual se resume en la tabla que veis aquí. En la tabla también recojo en la primera línea los resultados, recuerdo los resultados del método analítico de las singularidades que habíamos descrito hace un momento. Estas otras dos líneas son los ajustes del método numérico utilizando Moore-Coulomb tipo A o utilizando MIT S1. Estas columnas corresponden al ajuste global, estas columnas corresponden al ajuste combinado, y si nos fijamos en los errores medios, para ver un poco la bondad del ajuste conseguido, podemos ver que en todos estos tres procedimientos se obtienen unos ajustes medios muy parecidos, quizá si hay una pequeña, ligerísima diferencia en favor del ajuste del modelo Moore-Coulomb, del modelo precisamente más simple, que nos da un ajuste, pero vamos, infinitesimamente más preciso. Si esto ahora comparamos los resultados del ajuste con los datos de la instrumentación, como antes hicimos con el método de las singularidades, aquí vemos para la cubeta de asientos superficiales de la sección F los puntos de ajuste utilizados de medidas reales y la curva de ajuste que obtenemos con Plaxis en el Moore-Coulomb, que podéis ver es bastante fidedigna. Con el MIT S1 pues hay una ligerísima diferencia, como he citado anteriormente. Hay un efecto aquí que tenemos que estudiar, que es que el ajuste hay una diferencia del valor que nos ajusta el parámetro de traslación uniforme, el delta sub UI, y que probablemente esta gran diferencia que obtenemos aquí refleja un problema o una incidencia del módulo en descarga que utiliza este programa MIT S1. Pero bueno, eso estamos analizándolo. En los datos de instrumentación profunda, pues aquí tenemos nuevamente movimientos verticales profundos, los puntos son puntos reales de medida y las curvas son las curvas obtenidas respectivamente del modelo numérico, en este caso son de las del modelo numérico Moore-Coulomb en rojo. Como conclusión de esta primera parte de la conferencia, sobre las deformaciones del terreno, la dificultad de seleccionar los parámetros tanto geotécnicos como del proceso constructivo en modelos analíticos y numéricos para una adecuada predicción de los asientos inducidos por el túnel hace necesario ajustar estos parámetros mediante medidas previas. Se ha mostrado la utilidad en descomponer las deformaciones de interacción del proceso constructivo en tres modos fundamentales. Se ha propuesto una metodología iterativa basada en un modelo numérico que permite la optimización de los tres modos de deformación de la cavidad y que tiene la ventaja de poder utilizarse para cualquier modelo de comportamiento de la arcilla, y la aplicación de esta metodología en el ejemplo del túnel de Crossrail nos ha puesto de manifiesto que los modos de deformación de convergencia y traslación son los dominantes, el error de ajuste es muy parecido al caso de elasticidad lineal y no lineal en los dos casos, y permite reproducir tanto cubetas superficiales como, muy importante también, las deformaciones subsuperficiales. Y en el poco tiempo que queda, no podemos dejar aparte, en un estudio de interacción, el fenómeno de interacción terreno-estructura. Es decir, pasamos a otro fenómeno de interacción que habitualmente, ¿cómo se estudia? Bueno, pues la cubeta de asientos producida por el túnel provoca unas deformaciones en nuestro edificio y, de acuerdo pues con la recomendación o las propuestas de Barland, ya tan antiguas como en el año 65, el edificio se acomoda a estas cubetas de deformación.
y de ahí sacamos unas tensiones en el edificio y unos daños. En el año 97, Potts y Addenbrooke introducen un efecto de interacción que no estaba considerado en el método de Bartland. En este efecto de interacción consideran que la deflexión de la cubeta de asientos se ve modificada por la presencia de la rigidez del edificio. Y ello lo hacen a través de unos factores modificativos de la deflexión, los cuales factores modificativos son función de la rigidez del edificio, del módulo de elasticidad del terreno, a través de este parámetro que es el que figura en abscisas. Y en ordenadas lo que tenemos son los factores modificativos. Un análisis retrospectivo de estos factores de interacción, basados en medidas reales de edificios afectados por túneles excavados por el método belga, y he realizado este análisis en mi tesis doctoral, lo que se ve es que hay, digamos, el comportamiento real de los edificios pues dista de la predicción del modelo de Potts y Addenbrooke. Es decir, hay el modelo de viga equivalente pues resulta algo insatisfactorio para reflejar el comportamiento de los edificios con cimentación directa y, por supuesto, no hace falta decirlo, pero este modelo además es inservible para cimentaciones pilotadas porque no están consideradas. Por lo tanto, necesitamos modelos integrales, estructura, cimentación, terreno, túnel. Vamos a ver fugazmente un caso de un modelo integral para un ejemplo del metro de Londres, el paso bajo un edificio de estos túneles que son de la Northern Line Extension y que afectan la cimentación pilotada existente de este edificio en funcionamiento. Por suerte, para este ejemplo disponíamos de unas pruebas de carga de unos pilotes iguales en la zona de la edificación, y de estas pruebas de carga pues pudimos ajustar unos parámetros de interacción de fuste y de punta, de rigidez de punta, y que ajustaban bien con las curvas de los ensayos medidos de carga. Ese ajuste se hizo con un programa FLAC 3D. Y pues aquí representamos la ley de axiles, la ley de esfuerzos axiles a lo largo de la profundidad del pilote para una situación de la curva de carga, concretamente al 88% de la carga última. La complejidad requiere de estos análisis integrales, o estos modelos integrales, requiere utilizar modelos específicos, estructurales y geotécnicos. Y digo específicos porque cada uno de ellos pues, cubre una determinada modo de comportamiento que no puede ser cubierto generalmente en un único modelo. No podemos entrar en mucho detalle, pero es una secuencia de modelización donde los resultados de un modelo en un determinado paso se exportan como datos para el modelo siguiente. En el caso del ejemplo que hemos indicado, se empezó con un modelo de la superestructura, es decir, del edificio elástico lineal, cuyos resultados alimentaron ese modelo, en elástico lineal se hizo con un programa Sophistic, que es específico de estructuras, y se exportaron a un modelo integral geotécnico, podemos llamar, FLAC 3D, en el cual se representaba edificio, pilotaje, terreno y túnel. En el terreno, túnel, las deformaciones de interacción del túnel, el terreno y el pilotaje se tuvo en cuenta con sus modelos no lineales y con sus valores límites. El edificio en este modelo solo puede ser representado en elasticidad lineal. Los resultados de este modelo, con unas calibraciones, se aplican a continuación al modelo de la superestructura, solo, otra vez, con Sophistic, pero eso sí, ya es no lineal, introduciendo estados límite. En esta animación veis la evolución de los asientos en el modelo FLAC del edificio durante la excavación de los túneles. Como podéis ver, existe un gran número de situaciones
de proyecto, por así decirlo, situaciones de carga, lo cual requiere un manejo de un volumen enorme de datos para ser exportado a los modelos estructurales. De este modelo se obtenían los movimientos de apoyo de la estructura que se exportaban al modelo estructural refinado. El efecto de interacción queda bastante patente. Veis en esta curva los asientos del muro de carga del modelo FLAC comparado con el asiento en campo libre, en Greenfield, de esa misma zona. Es decir, que la rigidez del muro de carga pues tiene su efecto. El modelo refinado tiene su interés en muchos aspectos, pero aquí vamos a traer solo un ejemplo concreto. Una parte de esta estructura complicada existente era un muro, estaba constituida por muros de carga de ladrillo que corresponden a este cuerpo del edificio. Esos muros de carga se simulan como un material no lineal sin capacidad de tracción. Y para ello se utiliza la teoría de Van Müller, la cual considera en un diagrama tau sigma del muro, considera 3 modos de rotura: un modo de cortante por fricción, un modo de cortante por contracción y un modo de rotura por compresión. Evidentemente esto en un modelo geotécnico es más difícil de representar, por no decir imposible. Los resultados del modelo refinado se muestran aquí. De este muro de carga, estos son las direcciones principales de las tensiones en la situación de combinación de carga cuasi permanente del edificio. En la convención de esta representación, los tamaños de los ejes principales de tensiones son proporcionales al valor de la tensión, es decir, donde está más grande el eje, pues hay una mayor tensión. Después de excavado el túnel, es decir, después de introducidas las deformaciones producidas por el túnel, se produce una redistribución de los esfuerzos o de las tensiones en este muro de carga y se adivina bastante bien una especie de arco de descarga motivado por la excavación del túnel que tiene lugar aproximadamente bajo el centro de este muro de carga. De estas tensiones principales podemos sacar en ese muro de carga las tensiones cortantes movilizadas. Aquí en color rojo pues ya nos indica, y esta es la utilidad del análisis, nos indica zonas que estaban en situación crítica y que por lo tanto requerían un refuerzo antes de la construcción del túnel. También, y con esto ya estamos terminando, el modelo integral nos permite ver qué es lo que ocurre con los pilotes. La evolución de los asientos de los pilotes, en este caso, de la fila de pilotes bajo el muro de carga citado anteriormente, vamos a ver cómo evolucionan los esfuerzos de un pilote que resulta cortado por el túnel, ¿no? En el gráfico de la derecha tenemos las tensiones tangenciales, de la izquierda, las tensiones tangenciales a lo largo de la profundidad del pilote, y en el gráfico de la derecha los esfuerzos axiles. Estos son los axiles al principio con la condición de carga cuasi permanente antes de empezar la excavación. Cuando el frente del túnel se acerca, los axiles aumentan debido a la formación de una zona de rozamiento negativo provocada por las deformaciones inducidas por el túnel. Y cuando el frente llega a esta posición y se corta el pilote y continúa el túnel hacia adelante, por así decir, los axiles se convierten en axiles de tracción, como veis aquí. Si ahora analizamos otro pilote de esa misma fila, pero ya no afectado por la excavación del túnel, sino que se encuentra adyacente, es decir, fuera de la huella del túnel. Aquí también recordar que estas son las tensiones tangenciales y estas son los esfuerzos axil. El axil inicial con las cargas del edificio es la curva azul. A medida que el frente de excavación se va acercando y va sobrepasando esa fila de pilotes, van aumentando los axiles debido sobre todo a la formación de una zona con rozamiento negativo. Es importante destacar el gran aumento que experimenta la compresión o la tensión de compresión en la punta. Como conclusión a esta ligera introducción a las deformaciones de la estructura, decir pues que la presencia de los edificios es obvio, modifica el campo de deformaciones.
El modelo de viga equivalente, ya lo hemos visto, no nos resulta satisfactorio y no es aplicable para cimentaciones pilotadas. Las técnicas numéricas mediante programas comerciales permiten abordar la interacción, si bien la heterogeneidad de las leyes constitutivas de los elementos estructurales y geotécnicos aconseja subdividir el cálculo mediante modelos específicos. La ventaja de este enfoque es que permite refinar las solicitaciones de la estructura a lo largo del proceso de avance del túnel, introduciendo no linealidad y estados límite con programas estructurales especializados. En el caso de cimentaciones pilotadas, hay que atender muy cuidadosamente la interacción pilote-terreno, teniendo en cuenta la compatibilidad de deformaciones para movilizar rozamiento de fuste y resistencia de punta. Y no da tiempo aquí a tratar todas las consideraciones sobre factores de seguridad del pilote, que no cabe duda, seguro que están en mente de algunos. Finalmente, con esto hemos hecho el repaso que nos permite una hora de tiempo de la interacción. No me da tiempo a citar a todas las personas que han intervenido o se han visto involucradas en todos los proyectos y investigaciones aquí citados. Esas personas pues están o integradas dentro de la organización de la Dirección Técnica de Ferrovial Agromán en el ámbito o en el área de geotecnia y en el área de edificación, también del área de I+D de Ferrovial Agromán, del Departamento de Ingeniería Civil del Instituto Tecnológico de Massachusetts, de las empresas RUL, Itasca y FECOR, que han colaborado en algunos de los modelos aquí citados, y finalmente también el área de ingeniería, el Departamento de Ingeniería del Terreno de esta escuela, en el ámbito de la cual se está realizando una tesis doctoral sobre estos temas. Muchas gracias.